Lindas mariposas de perlas con el brillo encantador de las flores con cristales y 2 nudos básicos de macramé, un diseño que te va a enamorar. Esa es la idea que les traigo el día de hoy. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y por supuesto dale un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros, igualmente tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde vas a ver esta parte del procedimiento de forma un poco más detallada. Cuando ya las tenga listas, a través de ella voy a pasar un balín de 3 milímetros y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 110 centímetros, la voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Voy a pasarla por debajo de las hebras de hilo que tengo fijas aquí en el centro y la voy a ubicar en toda la mitad. Para iniciar el tejido voy a tomar el hilo de la derecha, pasarlo por encima de los hilos centrales formando esta pequeña P que ustedes ven aquí. El hilo que tengo hacia el lado izquierdo lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustar muy bien. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y lo ajusto muy bien. Nuevamente voy a formar la P con el hilo que sale hacia el lado derecho. El de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto nuevamente. Ahora formo la Q con el hilo de la izquierda, paso el hilo de la derecha por encima de este, por debajo de los hilos, saco por la orejita y ajusto. Voy a ubicar muy bien lo que llevo tejido, que es donde está la medida que había tomado inicialmente, y voy a continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido indicando, realizando el tejido hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo para formar nudos planos completos. Voy a continuar entonces realizando el tejido hasta completar el largo total deseado de esta primera parte. Y si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te invito a que te unas a mi canal de Telegram y redes sociales. En la parte de abajo en la descripción del video te dejo los enlaces para que vayas y te unas. Voy a completar en total un tejido de 2.5 centímetros. Para el diseño voy a utilizar balines de 4 milímetros, cristales de 2 milímetros en dos tonos diferentes. Ubico las 2 hebras de hilo de todo el centro y a través de ellas voy a pasar un balín de 4 milímetros que va a ser el centro de nuestra flor. Este balín lo voy a ubicar donde finaliza el tejido. Tomo las 2 hebras de hilo anudadores, que son aquellas con las cuales he venido realizando el tejido, y a través de cada una de ellas voy a pasar 3 cristales para formar así los pétalos de la flor.
y cuando ya los tenga listos voy a realizar nuevamente un tejido hacia el lado derecho. Voy a formar nuevamente la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar. Y aquí nuevamente voy a repetir el tejido hacia este mismo lado, hacia el lado derecho. Formo nuevamente la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y lo ajusto nuevamente. Como puedes ver, aquí ya cambié el tipo de nudo que estoy realizando en la pulsera. Este es el nudo entorchado o también se conoce como nudo tipo espiral. Voy a realizar en total 5 nudos de este mismo patrón, siempre hacia el lado derecho. Una de las características que tiene este tipo de nudo es que en la medida en que tú vas tejiendo, los hilos se van entorchando y cambiando de posición. Para nuevamente poderlos reubicar y continuar con el tejido normal, simplemente cambio la posición de los hilos. Paso este hilo hacia el lado derecho pasándolo por debajo y el hilo que tenía hacia arriba lo ubico hacia el lado izquierdo, como puedes ver acá. Nuevamente organizo aquí la flor. Y los hilos centrales también los voy a organizar para continuar con el tejido. Para este diseño y hacer las mariposas voy a utilizar perlas de 6 milímetros, de 4 milímetros y balines de 3 milímetros. Como puedes ver, la idea es combinar esos dos tamaños para dar la forma de las alas de la mariposa. Tomo los dos hilos centrales y a través de ellos voy a pasar un balín. Y ahora los dos hilos anudadores a través de los cuales voy a pasar primero una perla de 6 milímetros seguida de una de 4 milímetros. Esto lo realizo en ambas hebras de hilo. Voy a unirlo entonces a lo que llevo tejido y aquí voy a realizar nuevamente el tejido del nudo espiral hacia el lado derecho. Aquí la idea es que el balín me quede en el centro de donde está la mariposa. De esta forma, aquí voy organizando tanto las perlas como el balín y voy realizando el tejido nuevamente siempre con el mismo patrón hacia el lado derecho y en total voy a realizar también 5 nudos. Un diseño perfecto para que vendas en tu emprendimiento, pero si aún no lo tienes y quieres tener un negocio de accesorios, con mi curso aprenderás junto a mí a crear tu propia marca, poner el precio a tus creaciones, desarrollar un negocio que sea rentable, así como otras técnicas de bisutería. Te dejo más información en la descripción de este video. Voy a organizar nuevamente los hilos y aquí simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón. Primero una flor, luego una mariposa. En total voy a realizar 4 flores intercalando los colores y 3 mariposas. Finalizo realizando el mismo tejido del nudo plano hasta completar en total 2.5 centímetros. Cuando ya tenga todo el diseño terminado, voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. Recuerda que más o menos al cortar puedes dejar de 1 a 2 milímetros para que así cuando quemes y pegues no se te vaya de pronto a deshacer la pulsera. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo dejando la misma medida que les indiqué al principio y para cerrarlo voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Voy a ubicar los hilos de la pulsera de esta manera, los voy a fijar en mi mesa de trabajo y con una hebra de hilo de 20 centímetros voy a realizar en total 3 nudos planos completos. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta y otras técnicas de los nudos más usados en la bisutería de forma un poco más detallada paso a paso.
El largo total de toda la pulsera es más o menos de 28 a 29 centímetros y el largo total entre el tejido y el diseño como tal de las mariposas y las flores mide más o menos de 13 a 14 centímetros. Igualmente tú puedes ajustar todas las medidas según tú lo necesites o tú lo requieras. Puedes aumentar o disminuir la cantidad de hilo que uses y también lo puedes ajustar al grosor del tipo de hilo que estés utilizando. Aquí ya estoy entonces finalizando, quemando y pegando esta última parte. Y aquí ya tenemos terminada esta linda y encantadora pulsera. Un diseño muy bonito, un diseño que de verdad me encanta porque combina las mariposas que me encanta con la belleza también de las flores. Como siempre es un gusto poder enseñarles, traerles este tipo de diseños, es algo que disfruto muchísimo. Me encanta tenerlos por aquí, por acá les voy a compartir otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.